Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete, tu espacio de reflexión, y hoy vamos a estar indagando, profundizando en un tema que yo creo que se puede ampliar a varios aspectos de tu vida. Y el tema es: escribir es un salto de fe. Este programa es para aquellas personas que les cuesta trabajo tomar riesgos. Lo voy a estar enlazando con el oficio de la escritura, pero no solo es para las personas que quieren escribir o que ya se dedican a la escritura. Estamos hablando también de dar saltos de fe para escribir la vida. ¿Cómo dar un salto de fe si lo que nos propone el salto de fe es incertidumbre, angustia y también un espacio en donde nosotros podamos tener libertad? Y eso a veces nos asusta. Escribir es un salto de fe, sobre todo en estos momentos en donde la escritura justamente nos da miedo, postergamos, o si ya nos dedicamos a la escritura, no tenemos el compromiso suficiente por generar estándares, estereotipos demasiado altos a los que no correspondemos. Escribir es un salto de fe, porque si nosotros decidimos utilizar nuestro tiempo para realizar un acto creativo, sea el que sea, nos implica renunciar a todas aquellas cosas que nos llevan a un placer a corto plazo, como no sé, aquellas cosas que están vinculadas incluso con redes sociales o aquellos hábitos perjudiciales en donde no podemos desprendernos. Escribir es un salto de fe porque necesitamos el espacio y el encuentro con nosotros mismos, y eso nos atemoriza. Te quiero invitar a que me acompañes a lo largo de estos minutos en donde podrás tomar algunas herramientas para conocerte aún más. Empezamos entonces hablando sobre lo que es el salto de fe. Como te dije, esto va más allá de la escritura, pero lo voy a estar enlazando con la escritura porque es uno de mis oficios, porque me encanta compartirte cuáles son mis experiencias en la escritura para darte algunas herramientas y que tú las evalúes, y que si te sirven las puedas utilizar en tu proceso de escritura, incluso en tu proceso para hacer una tesis. ¿Cuáles los quiero compartir esto? Porque yo acabo de terminar una de mis tesis de mi tercer maestría, entonces quiero compartirte cuáles fueron los tropiezos que yo tuve. Déjenme checar la red, porque aquí me está indicando que a lo mejor anda débil. Yo espero que todo esté bien. Entonces, parece que ya se acomodó. Continuamos entonces. Escribir es un salto de fe. Es un salto de fe porque nos convoca a regresar a ese espacio íntimo que nos da la escritura. Te decía que lo voy a ir enlazando con la escritura, pero tú piensa en una circunstancia de tu vida que te cueste trabajo hacer, a la que te resistas y a la que simplemente le das la vuelta o postergues. Cualquier circunstancia. Pero si es la escritura, si estás en un proceso de entregar un trabajo, no solo la escritura creativa, si tú quieres dedicarte a la escritura, pero te cuesta mucho, porque por supuesto, te decía, los requerimientos sociales son muchos, y no solo eso, nos da miedo que no funcione, nos da miedo no tener lectores, nos da miedo no ser famosos. Y creo que ese es uno de los primeros impedimentos que no nos permite entregarnos a la escritura con un compromiso. Dar un salto de fe es un compromiso en donde te arrojas sin esperar un resultado. Entonces, dar un salto de fe, esta apertura también para no generar en el escritor de muchos oficios. Hay una intención, nos convoca a generar una idea de éxito que a lo mejor está vinculada
con el proceso que sea de éxito que hemos comprado a partir de lo que la sociedad nos dice que es el éxito. Para empezar, parecería que el éxito es un proceso de autoexplotación, en donde necesito generar un espacio de producción donde yo soy ese producto que se autoexplota. Es muy complejo esto y no me voy a meter ahí, pero a lo que voy es que la idea de éxito nos dice, entre más hagas, más rendimiento vas a tener. Y no es cierto. Hay personas que trabajan mucho, pensemos en los maravillosos jornaleros que tenemos en nuestro país y en muchos países que se dedican al cultivo y sobre todo eh, a, a la cosecha de esos cultivos, que trabajan mucho más que tú y yo juntos. Y resulta que ellos no tienen el mismo rendimiento económico y por lo tanto consideramos que no tienen éxito. Poco a poco lo voy a ir enlazando con la escritura y con los oficios que tú creas o los que estás pensando que te cuesta trabajo dar este salto de fe donde no hay una expectativa. Para empezar, el salto de fe es una experiencia, no es una creencia. ¿Cómo dividimos eso? Es la experiencia de entrega a eso que yo creo y siento es parte de mí, que confío, pero que no necesariamente va a generarme el éxito que la sociedad me está indicando. ¿Ok? Entonces empecemos por ahí. No tiene que ver con una producción, con hacer más. A veces nos lleva a considerar que incluso en el camino podemos equivocarnos. Entonces ahí ya vamos a dejar esta idea de éxito en donde todo tiene que estar unido a la perfección, a la autoexplotación y también a un sentido de identidad donde los demás nos van a poner check, palomita, como decimos en México, o like, ¿ok? La idea del salto de fe en el caso de la escritura inicia con quitarnos esas expectativas, pero ojo, no quiere decir que no ocurran. Puede ser que tú das un salto de fe, te entregas al proceso de la escritura, te quedas en ese espacio íntimo que te da la escritura, te avientas y dices, ok, le voy a dedicar diario 2 horas de mi vida a la escritura para terminar una novela, aunque nunca me he dedicado a la escritura y tengo 70 años, porque puede pasar, resulta que empiezas a tener éxito. Éxito incluso social, en donde compran tu novela, en donde te empieza a ir muy bien. O sea, pensemos que José Saramago, quien escribió el ensayo para la ceguera, que de hecho, o sea, es un escritor de los más reconocidos a nivel mundial, un portugués, su primera novela fue a los 70 años. Eso no quiere decir que él no haya escrito antes, era un periodista. Sin embargo, cuando escribe su novela, esta novela empieza a tener éxito, era un periodista ya reconocido, pero no en un ambiente literario. Se arriesga, se pudo quedar como un periodista, pero hace su novela y ¿qué ocurre? Empieza a tener un éxito económico como consecuencia de dar un salto de fe, pero la meta no es ese éxito. Entonces, tampoco me voy a sentir ingenua diciéndoles, no, por favor, no acepten nada de lo que les genera este éxito mundano. A ver, no estoy hablando de eso, pero es una consecuencia. Dar un salto de fe entonces implica ir más allá de una expectativa, incluso sentir la certeza, perdón, sentir la certeza de que el resultado puede ir para peor, como decimos acá, para peor, no peor, que el resultado puede ser una elección que no acepten los demás, que incluso dar ese salto de fe tiene que ver con soltar la identidad que tengo de mí. ¿Ok? En el caso de la escritura, también es soltar ese estereotipo de el escritor romántico. ¿Cuál es el estereotipo del escritor romántico? Aquel que va a escribir de un jalón toda su obra y va a ser maravillosa. Ojo, no va a ocurrir. Cada quien escribe a su manera. Podrá ser que un día
te levantaste en la madrugada y te arrojaste a los brazos del lenguaje y de la palabra, pero otro día tienes flojera, otro día le sacas la vuelta, otro día escribes media hora. Bueno, eso tiene que ver con dar un salto de fe dependiendo el momento en el que estés y respetando el compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Escribir. Independientemente de si tienes el estereotipo del escritor de arqueto, y se los digo y se los he dicho en otros programas, lo tengo, es literatura, facultad de allá en Cincinnati. Y así como, o antier, como la escritora, así como eh, se hace elegante. Bueno, tuve que dejar estereotipos, todavía a veces me sale, pero creo que con menor frecuencia. Dar el salto de fue romper esa identidad y decir, la escritura no es esto. ¿Por qué estoy haciendo este programa? Hago un paréntesis, les decía hace un rato, terminé una tesis que me costó bastante trabajo porque atravesé muchas cosas, no se los voy a compartir en esta sesión porque tal vez para la próxima semana sí vamos a hablar sobre cuáles son los bloqueos emocionales de escribir una tesis y por qué no la terminamos. Bueno, yo la terminé, esta es la cuarta tesis que escribo, pero esta me costó más trabajo que ninguna otra porque incluyó mucho trabajo emocional para poder acabarla, ¿ok? Y me di cuenta de esto que les estoy compartiendo, que tuve que dar un salto de fe para romper el estereotipo de la glafira escritora y escribir una tesis con corazón, cosa que nunca había hecho, ¿ok? Entonces, eso sí se los quiero compartir en el siguiente lunes. Yo creo que sí, el siguiente lunes vamos a hablar de cómo terminar una tesis para observar esos bloqueos emocionales. Dar ese salto de fe entonces hacia lo que tú quieres hacer, cualquier cosa que sea, aunque no implique la escritura, es romper esa idea de ti mismo en donde dices, a ver, si quiero dedicarme a tal cosa, necesito dejar de ser ese personaje que he construido. ¿Qué va a ocurrir ahí? Cuando yo quiero dar ese salto de fe y dejo, como en mi caso, el estereotipo del escritor romántico que tiene que escribir horas, que se hace el interesante, que se hace el incomprendido, que tiene que vivir miserable, que no puede ser alegre, ¿ok? Y lo tuve que romper, por favor, porque la pasaba muy mal. Pues resulta que cuando resquebrajas esa máscara y das ese salto de fe, empieza a generarse angustia, empieza a generarse un estado de no saber quién soy. Y ojo, por eso no nos gusta dar saltos de fe. La angustia, entonces, ahorita me voy a detener un poquito más en la angustia, empieza a ser un motor para mi desarrollo. Si tú dices, ok, voy a hacer lo que dice Glafira, voy a dar ese salto de fe hacia el vacío de mi existencia, en donde resquebrajo mi identidad, en donde me lanzo hacia una escritura, porque este es el tema del programa, que no sé a dónde va, que voy a dedicar momentos de mi vida en donde no voy a estar pensando en si esto funciona o no, en donde no voy a generar una idea de lo hago para ser millonario o tener éxito, aunque puede ser una consecuencia, me va a empezar a generar angustia. Pero una angustia, ojo, no es una depresión, ¿ok? Y podemos empezar con eso para compartirte algunas diapositivas, porque hoy hice unas diapositivas que yo espero que les gusten. Oh, creo que no lo hice bien. Bueno, ya están viendo mi pantalla. Déjenme compartirles entonces esto. Vale, entonces, a ver, es que esto. ¿Cómo dar un salto de fe? Dar un salto de fe implica generar incertidumbre, angustia, que me va a llevar a elegir las cosas que no elijo comúnmente, a generar una idea de responsabilidad y por ende eso me va a dar libertad. Pero ojo, pasar estas dos propuestas de dar un salto de fe, que son la incertidumbre y la angustia, nos llevan a que no lleguemos hasta un quinto nivel, si le podríamos decir así, que es la libertad.
Si yo te estoy diciendo, a ver, ¿quieres ser escritor a la edad que tengas? Por favor, lánzate, no tengas expectativas, a lo mejor nadie te lee. Estaba viendo un reel que me mandó mi querida amiga, una gran escritora, buenísima escritora, si por ahí encuentran sus libros, María Antonieta Mendívil, que ha sido publicada en Tusquet, con quien llevo un taller de escritura y es maravillosa, maravillosa, una narrativa poética muy hermosa. Me mandó un reel donde decía que en España se habla de que imprimen hasta cerca de 9,000 títulos y de esos es probable que se lean o se vendan solo 400. Eso puede ser un sentido de incongruencia ante todo lo que se imprime. Ok, pero si tú das un salto de fe, aún con esas estadísticas y dices, nadie me va a leer, pero nadie me quita mi derecho a la escritura. Creo que eso se lo dije a una persona cuando hablábamos desde un punto muy pesimista sobre, no, nadie nos lee, todos escribimos, ya todo el mundo quiere escribir. Y yo te diría, no es cierto, no todo el mundo quiere escribir porque muchas personas tienen miedo, sobre todo porque tememos dejar un espacio para el encuentro que nos da la escritura con nosotros mismos, se genera una incertidumbre, una angustia, ¿ok? Que no nos gusta. Y lo que nos da el salto de fe es justamente esa angustia. Nos lleva incluso a atravesar esos miedos y esa caverna de la que no queremos salir. No voy a hablar del mito de la caverna porque si ustedes googlean en este canal Mito de la Caverna va a haber 3 o 4 programas que hablan de esto. Pero sí quería ilustrarlo. Esta idea que nos da el salto de fe nos habla, acordémonos, que el mito de la caverna, aparte de la alegoría de la que habla Platón en uno de sus diálogos, en donde dice que justamente estos hombres que están encadenados, y esto nos habla en un sentido moderno de nuestra zona de confort, es decir, donde no damos un salto de fe, para Platón, por supuesto que no hablaba de salto de fe, porque quien habla de salto de fe es Kierkegaard mucho tiempo después, pero yo hago esta analogía porque Platón nos dice que salir de la caverna, quitarnos esas en este caso, como estoy en dura, significa romper esa atadura romántico, duras que nos dicen no escribas porque no vale la pena. Dar el salto de fe es el camino que da este hombrecito para pasar un estado de angustia, salir aquí dando un salto de fe sin expectativas. Pero ¿qué va a pasar? Vamos inevitablemente a caer en la angustia, ¿ok? ¿Cómo es esa angustia? Esa angustia porque ya no nos adecuamos que éramos antes. Entonces, fíjate, esta diapositiva. Nos han dicho, ya te quité los ideales de expectativa, los ideales de un éxito al que no renuncio, pero que no es la meta, me va a llevar a ya no pertenecer al mundillo literario. Claro, ya no voy a pertenecer a ese mundillo literario que es necesario, yo no digo que no, pero que otra vez no es la meta. Piensa incluso si tú estás ideando otro oficio, otra actividad, ¿qué es a lo que vas a dejar de realizar? Lo voy a decir más sencillo, a lo que estás renunciando, a la máscara que estás renunciando, porque esa es la que te vaya a llevar a la angustia. Vas a decir, si no me agarro de esto, entonces, ¿quién soy? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar entonces para dar ese salto de fe? Voy a necesitar pasar la paradoja del riesgo. ¿Cuál es la paradoja del riesgo? La paradoja del riesgo significa que yo voy a salir de mi zona conocida
para entrar a una zona desconocida. Ese es el salto de fe, decíamos al principio, salir de mi zona conocida, dar un salto de fe hacia la no expectativa. Entonces, por eso les ilustré con el mito de la caverna. Voy a salir de mi zona de confort para entrar pasando por un periodo de angustia, que esa angustia es no tener expectativas, que esa angustia es habitar lo desconocido. No es me voy a quedar en la ansiedad, eso es muy diferente. Angustia no es ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad aquí, perdón, cuando hablamos de angustia, estoy hablando de una angustia kierkegaardiana. Cuando nos dice angustia, y que incluso lo habla en su Tratado de la Desesperación Kierkegaard, se refiere a esa no expectativa, a ese no saber quién soy, pero de cara al futuro, con toda la curiosidad y la inquietud de ir más allá de mis miedos. Y eso es pasar una zona desconocida. Pero ¿qué pasa? Hay una paradoja. ¿Cuál es esa paradoja? Quiero salir, quiero ser una escritora, pero no quiero soltar todas las actividades que me llevaban a no escribir, o sea, quiero seguir pegada en las series, por lo menos era mi caso, quiero seguir perdiendo el tiempo, cada quien lo pierde a su manera, no quiero sentarme a escribir, paso de un taller a otro para saber si así escribo y a ver si así me impulsan, pero no estoy dispuesta a soltar ese mundo viejo, a soltar esos hábitos que no me permiten ser un escritor. Es decir, cuando digo ser un escritor es el que escribe. Perdón que lo diga así, pero luego a veces doy talleres y resulta que doy talleres para personas que no escriben, incluidos talleres en escuelas que se dedican a la literatura. Ok, lo digo de veras con mucho cariño, porque a mí me pasaba lo mismo. O sea, vamos a talleres, pasamos a otro taller, a ver si así termino mi tesis, a ver si así termino mi libro, a ver si así me atrevo a tener voluntad, a ver si así me atrevo a ser el chef que he querido ser toda la vida, dependiendo el oficio que quieras, pero no quiero soltar todas esas actividades. Entonces es una pareja, perdón, una paradoja del riesgo. Es una paradoja, entonces pregúntate, ¿qué estoy dispuesto a soltar? Porque dar un salto de fe es soltar. Así de sencillo. ¿Qué quieres soltar? Entonces, anota aquí que estoy dispuesta a soltar porque si no, no me va a funcionar. Dar un salto de fe con todo aquello que me sometía a los hábitos que me llevaban a no tomar riesgos, pues es inútil. No voy a salir de ahí entonces, ¿no? Entonces, si yo paso la paradoja del riesgo, ¿qué va a ocurrir? No voy a percatarme de ciertas conductas que señalan que no me atrevo a dar un salto de fe, ¿ok? Para enlazar con esto. ¿Qué conductas me dicen que no estoy dispuesta a dar un salto de fe como escritor, por ejemplo? ¿No? O sea, a ver, rutina que no se cuestiona. O sea, hago lo mismo, lo mismo, lo mismo, me levanto, hago como que voy a escribir, pero me pongo a revisar el celular, pero me pongo a procrastinar. No me estoy cuestionando qué no me funciona de ahí. Sensación de aislamiento. Cuando digo esto, no me refiero a la sensación de encuentro con la página, ¿ok? Cuando digo sensación de aislamiento, me refiero a que es una sensación de sentir que solo a mí me pasa esto. Yo soy la única persona que no se atreve a dar riesgos. Tristeza, apatía. Es decir, no quiero moverme de esa sensación de esto no me va a funcionar. Ahí le pude haber también integrado el pesimismo. No, pero es que esto no va a funcionar. Si lo hago, ¿para qué? ¿Para qué tomo riesgos? Si de todos modos nadie me va a leer. Todo eso significa que no quieres tomar la determinación, ¿ok? Y miedo a vivir en la incertidumbre. Este es un miedo a no saber. Ese miedo a no saber es, me regreso, como decía ahorita en la paradoja, me regreso mejor a lo que ya conozco en lugar
de dar ese salto a no saber. ¿Qué va a pasar entonces? Que no queremos pasar este puente, el puente de la angustia. El puente de la angustia, como nos dice Kierkegaard, la angustia es el vértigo de la libertad. La angustia es el vértigo de la libertad. Fíjense, este es el puente en donde nosotros, para poder dar ese salto, necesito entregarme, les decía, a ese vértigo, a ese mareo que menciona Jean-Paul Sartre en La náusea. Esas ganas de, ya no soy el que soy, ya solté todos mis hábitos, ya estoy dejando de procrastinar, me siento ante el bloqueo de la página en blanco, pero es una ansiedad impresionante. ¿Qué necesito hacer ahí? Sostenerme. ¿Sostenerme en qué? Sostenerme en ese hormigueo de no saber, en esa página en blanco, en ese hábito de mi deseo a corto plazo. Entonces, ya no atiendo el teléfono, ya no me quedo viendo páginas que según yo investigo para atreverme a escribir. Ojo, eso lo voy a hablar la próxima semana sobre la tesis. Inventamos que queremos más documentación, no necesito leer tal. A veces sí hay un periodo para eso, pero no necesito, ¿ok? De ese periodo cuando ya estoy escribiendo. Esa angustia entonces me habla de que me estoy atreviendo a romper con la careta, perdón, que he tenido antes. Y eso me va a dar angustia, me va a dar incluso también ansiedad. Este periodo yo le llamo el puente de la incertidumbre. Pasar el puente de la incertidumbre es que cada que te sientas te va a dar un hormigueo en el trasero. Perdón que lo diga así, pero es un hormigueo en el trasero de quererte levantar de la silla. Si tú estás haciendo otra cosa o estás pensando en otra actividad, pregúntate cuál es ese hormigueo. Ay, ya no quiero quedar aquí. Yo le llamo el hormigueo en el trasero para pasar el puente de la incertidumbre porque, ay, no, mejor me regreso y, 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 y me pongo a leer a tal autor para que así me impulse. No siempre va a funcionar. No te mientas, de veras. Pasar el puente de la incertidumbre es saber que estás, y me siento bien, porque eso me pasa a mí, en ese hormigueo en el trasero y dices, ok, me detengo, respiro, y aquí es en donde voy a ser más explícita en el próximo programa, pero te detienes, inhalas, exhalas, y luego, ¿qué sigue? Me respiro, me respiro, y me doy cuenta que estoy en ese periodo en donde quiero dar el salto, queriéndome regresar a mi mundo conocido, pero me anclo a esta incertidumbre, respiro y empiezo a escribir qué siento. Escribe, me quiero levantar, no sé qué hacer, pero de pronto eso se llaman ejercicios de calentamiento. Empieza a escribir qué te pasa estando en ese hormigueo y en esa angustia de querer regresar a los hábitos anteriores. Me quedo ahí, me sostengo ahí, me habito en el silencio, me respiro, inhalo profundo, exhalo y me quedo en ese espacio de silencio. ¿Ok? Entonces veamos cómo te sientes hasta aquí. Ya parece que te estoy dando un regañadón, pero no es regañadón, es con todo cariño. Yo hablar desde una firmeza, firme. Y eso es lo que les quiero compartir a ustedes. Con amor les parto lo que fíjense que si están
no sé si luego sea lente o me corte. Aquí no me lo indica, pero bueno, ya me cambié de red, espero que esté bien. Vale. Entonces, cuando yo me detengo en ese puente de la incertidumbre, es parte del proceso de dar el salto de fe. Dar el salto de fe es, abro los brazos, soy firme conmigo y digo, aquí me quedo aunque me hormiguee el trasero de levantarme. Ya me quiero levantar, no quiero ir a hacerlo de antes. Ahí me quedo y me río de mí, porque eso es lo que sigue. Mejor me río de lo que está pasando. Y entonces empiezo a darme cuenta que va a quedarse frente a mí, ¿ok? Aquello que yo no quería ver, aquello que me cuesta trabajo, que es todas aquellas cosas que he negado, todas aquellas cosas que me han anclado a objetivarme y a la repetición de patrones, aquellas cosas que me he puesto como excusa. Por eso les decía, escribir es un salto de fe. Escribir es un salto de fe porque asumo todo eso, asumo mis miedos, de veras. Cuando soy realmente un escritor entregado, comprometido, confiando en la escritura, es un salto de fe porque me enfrento a todos estos cuestionamientos que no me enfrento cuando me anclo a los hábitos pasados. Y fíjense qué bonito lo dice, qué bonito lo dice Jean-Paul Sartre. Déjenme buscar la diapositiva. Ujú. Acá lo tengo. Ok. Soy lo que hago con lo que hicieron de mí, nos dice Jean-Paul Sartre. Soy lo que hago con lo que hicieron de mí. ¿Lo observas? ¿Te observas? Esta frase es maravillosa. Soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Y esto nos da responsabilidad y libertad. Una vez que yo paso ese puente de la incertidumbre, empiezo a generar una responsabilidad, pero ojo, responsabilidad ahí no quiere decir culpa. Ok, voy a jugar aquí a ver qué hago con esto. O no me deja. Bueno, quería experimentar la imagen, pero luego lo haré. Responsabilidad y libertad. La responsabilidad ahí no es culpa. ¿Por qué no es culpa? Porque estamos hablando desde la etimología de la palabra, la habilidad que tengo de responder a la vida. Y eso me da libertad y me da elección. Entonces, si yo me estoy enmarcando, si yo digo, es que yo así soy, no, imposible, yo ya no puedo escribir porque esta soy yo, soy dispersa y luego a veces me sostengo de mi psicopatología, si es que las tengo, a quienes hay que tenerles respeto, pero no usarlas como un escudo, no, es que yo tengo TDAH, no, es que yo tengo depresión, tengo ansiedad. Sí, por favor, trabajen esas psicopatologías, pero no las usen como excusa, ni como escudos, ni como etiquetas. Tienes una condición, convives con esa condición, pero no eres esa condición. Y eso es muy diferente. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Jean-Paul Sartre. Soy lo que hago con lo que hicieron de mí. ¿Qué he hecho con esa idea de mí? Esa es la responsabilidad y la libertad. Todo el tiempo me han dicho que yo no soy buena para escribir, que nadie compra mis libros, que no me van a publicar, que para qué escribo. ¿Me lo voy a creer? ¿Me voy a sostener de eso? Mi responsabilidad es cómo respondo hasta ante esos estereotipos. Todo el mundo me ha dicho que no sirvo para nada. Desde que soy niña dicen que soy tonto o desde que soy tal, tal, tal. Eso es lo que nos dice Jean-Paul Sartre con esta frase que habla de mucho más. Soy lo que hago con lo que hicieron de mí. De hecho, es una paráfrasis. Soy lo que hago con lo que hicieron de mí. ¿Qué hago con todos esos patrones? ¿Qué hago con todas esas creencias sociales? Esa es mi libertad. Romper esas creencias. Ese es mi salto de fe. Pero entonces, ¿qué pasa si yo
me quedo en esa idea de soy el escritor romántico y por lo tanto ahí me quedo, estoy actuando, diría el mismo Jean-Paul Sartre, en mala fe. La mala fe en la escritura, ¿qué significa? No hacerme responsable del proyecto propio, de aquello que elegimos y de lo que no tuvimos el valor de llevarlo a cabo. Híjole, esa es una paráfrasis que también de un libro que les he recomendado mucho de uno de mis maestros, que se llama, déjenme ver si lo digo bien, se llama Filosofía existencial para psicoterapeutas y uno que otro curioso, que escribe mi maestro Jackie Andrés Martínez Robles. Es una paráfrasis de su paráfrasis, digamos, ¿no? Significa no hacerse responsable del proyecto propio, de aquello que elegimos y que no tuvimos el valor de llevarlo a cabo. Esa es la mala fe. Sostenerme de las etiquetas que me dijeron que soy. Sostenerme de una psicopatología que es una condición que no es fácil, pero que no es tampoco, digamos, el peldaño del que me sostengo para dejarme caer. Eso es fuerte. Significa no hacerme responsable de lo que yo sé desde mi propia sabiduría que quiero hacer. Y entonces no tengo el valor de hacer lo que es sentarme todos los días y escribir una hora. Ni siquiera es ser el escritor famoso, como decíamos hace rato. No, es sentarme todos los días y dedicarle media hora a la escritura, media hora a la lectura, confiar en la escritura y llenarme de autoengaño, autosabotaje y deshonestidad conmigo misma, diciéndome, no, yo no sirvo para esto, me voy a dedicar a otra cosa, ¿para qué me dediqué a la escritura? ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? No me va a funcionar. ¿Hacia qué nos lleva esto? Nos va a llevar, me voy a saltar algunas diapositivas aquí, eh, a que entonces para poder dar ese salto de fe, déjenme ver cuál es, necesito aceptar mi propia sombra. ¿Y cuál es esa sombra? Todo aquello que me ha dado miedo hacer. Todo aquello que me han dicho que soy. Aceptar la sombra son todos mis miedos para dejarme ir hacia eso que yo intuyo que puedo hacer al respecto de escribir. Si se fijan, no estamos hablando de cómo escribas, estamos hablando de la actitud que puedes tener para escribir. Y es una actitud de entrega. Pero al entregarme, yo voy junto con mis miedos. Es ver aquello que me cuesta. Y mis miedos a veces son mis pretextos. Esa es mi sombra. Necesitamos ver entonces el monstruo que me habita. Esa es la bellísima Mary Shelley, quien a sus 18 años escribió Frankenstein. Hace poco les hablaba un poquito más de esta obra en otro tema, pero lo volví a traer justo porque ella es una de mis escritoras preferidas, ya lo saben, pero también porque como mujer tuvo que dar esos saltos de fe en su vida y en la escritura. Una mujer que a sus 18 años dijeron que ella no había escrito Frankenstein, que lo escribió su pareja, Percy Shelley. Dijeron que ella no tenía la capacidad para escribir, pero ¿saben qué hizo? Insistió, insistió, dio saltos de fe, aun cuando fue señalada como una mujer que no tenía un valor moral ni un valor literario. Y dijo, ese es mi monstruo. Y no solo su monstruo interno la acompañó,
sino que nos acompaña aún hoy dentro de la literatura universal, porque fue la primera novela, ajá, considerada como ciencia ficción. ¿Qué hizo entonces Mary Shelley? Se entregó a la incertidumbre, se entregó a la escritura pese a que pasó por una serie de 4 o 5 abortos, a que se le murieron los hijos cuando eran muy niños, a que el esposo se suicidó al parecer, porque es extraña la muerte de este gran poeta Percy Shelley, y a que toda su vida fue señalada, pero se quedó en el estereotipo, se quedó con la idea, entonces yo no sirvo para esto, o dio su salto de fe. Ustedes pregúntense, ¿cuántas veces nos limitamos entonces con aquella idea que tenemos de nosotros y de lo que nos han dicho? Escribir es un salto de fe. Levantarse todas las mañanas temprano para preparar el desayuno e irte al trabajo es un salto de fe. Pero tú eliges con qué actitud vas a ir a ese trabajo. Si con la misma de siempre que te han dicho que es la que debes de tener, o con la que tú le propones a tu trabajo diciendo, este día voy a hacer exactamente lo mismo, pero daré una actitud, daré un salto de fe porque me voy a quitar la careta de mis miedos, por ejemplo. ¿Y eso en qué nos convierte como escritores? Nos convierte justo en aquel que se compromete con su escritura, en aquel que dice, ok, voy a entregarme a la página en blanco, quitándome todos esos estándares del escritor romántico, voy a respirar y voy a escribir, aunque me sigan diciendo una y otra vez que no soy bueno escribiendo. Dar un salto de fe entonces es decir, voy más allá de mis miedos, me sigo entregando a este oficio, incluso aunque no me publiquen, es que les estoy diciendo cosas que a lo mejor van a decir, nah, nah, Grafira, yo sí quiero publicar, yo también quiero que publiques, pero que sea una consecuencia de transitar tu puente de la incertidumbre. Y entonces, ahora te vuelvo a compartir pantalla, porque esto nos va a ayudar. Bueno, esta imagen la elegí justo porque ese eres tú, esa soy yo, dando estos saltos hacia la nada, donde no sabemos si vamos a llegar al otro lado o no, pero esto nos lleva a la idea de el superhombre visto desde la escritura. Eso también es un listado que tiene este libro que les mencioné, Filosofía existencialista para terapeutas y uno que otro curioso, que escribe Jackie Andrés Martínez, que por acá les voy a dejar el nombre, ¿ok? Pero yo lo voy a enlazar con la idea de la escritura y cada quien lo enlaza con la idea que tenga del oficio al que no se atreve a tomar riesgos. No es aquel que posee, a ver, me detengo un poquito más. La idea del superhombre viene en Nietzsche, en el Zaratustra, que se ha hablado, interpretado de muchas maneras, algunas erróneas, por supuesto, y otras, digamos, vinculadas con el existencialismo, que es lo que yo estoy retomando, ¿ok? El superhombre se ha malinterpretado porque se cree que es el superpoderoso y que debe pertenecer a una raza pura. Eso no es el superhombre desde lo que nos habla Nietzsche en el Zaratustra, que el Zaratustra es este enorme y bellísimo maestro ermitaño hinduista que lo que nos propone es esto que es una hermosa paráfrasis que hace mi maestro. No es aquel que posee poderes o capacidades extraordinarios, sino el que afirma su humanidad hasta la última consecuencia, que es lo que venimos hablando. No posee poderes o capacidades extraordinarios, sino que dice,
este es el que soy. En la escritura es el que dice, voy a escribir, pésele a que le pese. Es aquel que ha alcanzado la verdadera libertad, que ha sido capaz de ir más allá de los prejuicios morales y de las represiones usuales, cuestionando todos los valores establecidos previamente por él o por otros y estableciendo un personal y autónomo modo de funcionamiento. Es aquel que dice, parafraseando esta idea del superhombre, voy más allá de mis límites, voy más allá del que me han dicho que sea. Y vamos al siguiente. El camino para convertirse en superhombre no estriba en la conquista o dominación de los demás, sino en un autodominio. No soy el que vaya a lección al otro y que le dice cómo actúe en la escritura o en cualquier oficio. Es el que se sienta y que va más allá del hormigueo de su trasero y se autodomina y dice, ahí les voy, ¿ok? Es el que ama su destino, acepta su sufrimiento y lo convierte en arte y belleza. Lo que hablábamos de la psicopatología, es el que acepta sus condiciones, incluso ama lo que le tocó y convierte eso en arte y belleza, en su propia escritura, en su propio oficio. Es una forma de acercarse al superhombre, es no intentar huir de las dificultades y sufrimientos que ocurren en la vida, sino enfrentar las dificultades y atravesar sufrimientos son su gimnasio espiritual. El alma se fortalece a través de no evitar las dificultades. Esto es lo que escribe en ese libro Jackie Andrés Martínez Robles. Déjenme leerles esto último. Una forma de acercarse al superhombre es no intentar huir de las dificultades y sufrimientos que ocurren en la vida, es enfrentar dificultades y atravesar sufrimientos, porque son su gimnasio espiritual. El alma se fortalece a través de no evitar las dificultades. Y aquí es donde cabría esta gran frase de Marco Aurelio que nos dice el obstáculo es el camino. Recordemos que Nietzsche retoma muchas de las herramientas estoicas, sobre todo esta de el obstáculo es el camino, en donde justamente el sufrimiento no se ve como sufrimiento, sino como aprendizaje. Pregúntate entonces, ¿qué has aprendido? Pregúntate entonces, ¿cuántos saltos de fe das todos los días? ¿Cuándo te quitas la careta del escritor y te entregas a la escritura? Nos vemos la próxima sesión en otra reflexión de Conócete para hablar justamente de los bloqueos emocionales, de los bloqueos incluso intelectuales que podemos tener para terminar una tesis. Nos vemos la próxima semana en una reflexión más de Conócete.